Bien, supóngase que tuviéramos esta figura de acá. Su eje X va a estar aquí arriba. Vamos a cambiar las cosas. No, hagámoslo mejor así. Ya, así no. Vamos a complicarnos la vida. Vamos a colocarlo al eje X acá arriba. Perdón, eje X. Y el eje Y lo vamos a colocar de este lado. Igual, queremos calcular la inercia en X, en Y y X, donde la distancia que hay acá, esta distancia de aquí vamos a llamarla. Bueno, esta distancia vamos a decir que tiene una longitud de 20 centímetros. Esta distancia de acá, vamos a decir que tiene una longitud, vamos a ver, 20, 18, que este sea unos 4 centímetros, 4, acá 6 y aquí 8. Y me dicen que hasta acá más o menos la altura ahí son unos 13 centímetros. Ahora, aquí la pregunta es, si les piden calcular el centro de gravedad primero, ¿cómo ustedes calcularían acá el centro de gravedad para esta figura? ¿Se acuerdan que para calcular el centro de gravedad no solo se puede usar, o no solo se puede hacer sumando áreas, también se puede hacer restando? ¿Cómo irán ustedes acá? ¿Cómo calcularían este centro de gravedad? ¿En cuántas figuras lo partirían? 3. ¿2? 3. ¿En 3? ¿Cómo sería en 3? En 2 sería calcular toda el área y restarle también. Correcto, ¿no? El compañero también tiene razón. También podríamos hacerlo así, fíjense. Un rectángulo acá, partirlo de un rectángulo, aquí un triángulo y otro rectángulo. Es válido, solo que son más figuras. Pero si hacemos como dice el compañero, tener todo un rectángulo y luego le quitamos este pedazo, son solamente 2 áreas. Siempre que puedan hacerlo en la menor cantidad de figuras posible, van a poder sacar los resultados mucho más rápido. Entonces, aquí en este caso lo que vamos a hacer es lo que dijo el compañero. Esa solución es la más óptima. Tendremos acá un rectángulo completo y lo que vamos a hacer será restarle este pedacito de acá. Así, y al final vamos a llegar a esta figura. Teniendo el rectángulo completo y restándole ese triángulo. Muy bien, este de acá sería nuestra figura 1. Y este de acá será la figura número 2. Figura número 2. Listo, entonces, volvamos a hacer el análisis de las figuras para todas estas de acá. Igual esto aquí lo veis. Muy bien, entonces, vamos a llamarle al rectángulo completo, vamos a decirle que es la figura número 1. Figura número 1. Listo, la figura número 1. ¿Cuánto sería la base? ¿Cuánto sería la altura de la figura número 1? La base 20. Correcto, sería aquí base 20. Base 20 y altura 18 18, ¿no? centímetros. Base 20, altura 18. ¿Cuánto va a ser el área? Como es un rectángulo, base por altura, 20 por 18, 360. 360, ¿no? Centímetros al cuadrado. Ahora, ¿dónde estaría ubicado el centro de gravedad de este rectángulo? ¿Mitad de la base? Y mitad de la altura, ¿no? Estaría por acá su centro de gravedad. Pero fíjense que aquí la distancia van a ser negativas. Esta de acá va a ser la distancia en Y, distancia Y1. Y este de aquí sería la distancia Y2. X1, perdón. X1.
¿Cuánto sería entonces la distancia x1 y cuánto sería la distancia y1? ¿X1 cuánto sería? 10, ¿positivo o negativo? Negativo. Positivo, ¿no? Fíjense que de Ah, y sí, sí, a la sí. derecha está Sí, yendo positivo. positivo. Pero el y1, ¿cuánto valdría y cuánto sería? 18, 9. Menos 9, positivo o negativo. Positivo. Negativo, ¿no? Fíjense Sí. que ahora se está yendo hacia abajo en vez de ir hacia arriba. Entonces va a ser menos 9 centímetros, ¿no? Correcto, fíjense siempre en los ejes, ¿no? Siempre cuiden el detalle de los ejes. Muy bien, entonces va a ser menos 9 centímetros. Por lo tanto, aquí vamos a tener x1 va a ser 10 centímetros y y1 van a ser menos 9 centímetros. Muy bien. Entonces, x1 10 centímetros, y1 menos 9 centímetros. ¿Qué más? Calculemos entonces el momento de inercia respecto de del eje X baricéntrico de la figura 1, momento de inercia de la figura Y baricéntrico de la figura 1 y momento de inercia de la figura XY baricéntrico de la figura 1. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar acá en estos tres? Primero, el de rectángulo. El primero, ¿no? Esto de acá. Es X baricéntrico, Y baricéntrico, XY baricéntrico. Este sería base por altura al cubo sobre 12. Entonces aquí va a ser base 1, altura 1 al cubo sobre 12. El de abajo sería base 1 por altura 1, base la que está al cubo, sobre 12. ¿Y cuánto sería el tercero? 0, ¿no? Para el rectángulo su XY vale 0. Correcto. Entonces calculemos. El primero, base 20, altura 18 al cubo dividido 12. El de abajo, base 20 al cubo por altura 18 dividido 12. Muy bien, ¿cuánto nos daría entonces las inercias? $9,720. ¿El primero? Sí. Muy bien, 9.720. El segundo, 12,000. 12.000 entero. Sí. Muy bien, 12.000 centímetros a la cuarta, ¿no? Es una inercia, a la cuarta. Listo, ya está nuestro análisis de la figura 1. Ahora veamos el análisis para la figura 2. Aquí, análisis de la figura 2. La figura 2 va a ser este triángulo que tenemos ahí. ¿Dónde está ubicado el centro de gravedad de un triángulo? Un tercio de la base, un tercio de la altura, partiendo siempre desde el ángulo recto, ¿no? Un tercio acá, un tercio aquí. Aquí estaría el centro de gravedad de la figura 2. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cuánto va a ser esa coordenada? Porque no olvidemos que el centro de gravedad es un punto. Y como todo punto, lleva coordenadas. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto sería la coordenada x2? 7 más 2 tercios de la altura. Ya, 7 más 2 tercios de la altura. ¿Cuál altura? 8 o 13. El 13. 13, ¿no? Correcto, fíjense, lo que su compañero hace es esto. De aquí hasta acá sabemos que hay 7, ¿no? Ya que 20 menos 13, 7 centímetros. 7 le sumó 2 tercios de 13. ¿Cuánto da 7 más 2 tercios de 13? Lo que hizo es correcto. ¿Cuánto daría eso? 7 más 2 tercios de 13. ¿7 más 2 tercios de 13? 15.67 centímetros. Listo, 15.67 centímetros. Ahora, ¿cuánto valdría el Y2? Aquí voy a ir anotando. Ahorita vamos a ir anotando. X2 nos dio 15.67 centímetros. ¿Cuánto valdría el Y2? ¿Cuánto creen que sería el Y2? 4 más 1 tercio de 8. Correcto.
4 más un tercio de la altura, que sería Y aquí todo 8. sería negativo. Y negativo porque va hacia abajo, muy bien. Entonces, ¿cuánto sería 4 más un tercio de 8? Un tercio de 8 es 2,67, 6,67, ¿no? Muy bien, 6,67 centímetros. Ahora, ¿verdad? A negativo, correcto, porque está yendo hacia abajo. Muy bien, entonces aquí va a ser menos todo esto de acá. Aquí nos daría menos 6,67. Listo, ahora veamos, ¿cuánto sería la base? Porque esto es un triángulo. ¿Cuánto sería la base y cuánto sería la altura? 8 la base y 3. No, la base, fíjense que aquí la base es 13. Base 13. Altura 8, ¿no? Correcto. Como esto es un triángulo, podemos hallar sin ningún problema el área de la figura 2. ¿Y cuánto es el área de un triángulo? Muy bien, base por altura sobre 2. Entonces aquí va a ser 13 por 8 sobre 2, sería 4 por 13, 52. Sí, está bien. 52, ¿no? Centímetros al cuadrado. Listo, ahora vamos a calcular momento de inercia de la figura, pero respecto al eje X para la figura 2, momento de inercia del eje Y de la figura 2 y momento de inercia de la figura XY de la figura número 2. Muy bien, entonces, ¿cuántas serían las fórmulas de esas tres para el triángulo? Lo tenemos acá. Momento de inercia en X de la figura 2, base por altura al cubo sobre 36, sería aquí base 2, ya que es de la figura 2, por altura de la figura 2 al cubo dividido 36. El otro dice que es base al cubo por altura sobre 36, es lo que tenemos acá. Y finalmente el otro es menos base al cuadrado por altura de la figura 2 al cuadrado sobre 72. Bien, entonces calculemos. El primero, la base dice que es 13, la altura es 8 al cubo sobre 36. ¿Cuánto nos daría esta inercia? Iré anotando el de abajo, base 13 al cubo por altura 8 sobre 36. 184,89. ¿El primero? Sí, 184,89 sí. centímetro a la cuarta. El de abajo, 488,22. 488,22 centímetros a la cuarta. Y el de abajo, 'Lo voy a anotar, ¿no? Sería menos 13 al cuadrado por altura 8 al cuadrado sobre 72. Menos 150. Menos 450, 150,22. perdón, menos 150,22 centímetros a la cuarta. Listo, ya tenemos el análisis de las dos figuras, ya que solamente lo hemos partido en dos figuras. Si lo hubiéramos partido en un rectángulo, 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 un triángulo, tendríamos que haber hecho 4 veces este análisis. Muy bien, ahora sí vamos a aplicar Steiner. Veamos, aquí esto es lo que va a variar. Bien, entonces veamos, dice acá, aplicando la fórmula de Steiner, para hallar el momento de inercia respecto al eje X, a este de acá, de arriba, de la figura 1, sería momento de inercia en X de la figura 1. ¿Cuánto es el momento de inercia en X baricéntrico de la figura 1? 9.720. Muy bien, 9.720 más, ¿cuánto es el área de la figura 1? 360. 360, y el Y de la figura 1, menos 9 al cuadrado. Muy bien. El de abajo, mientras el compañero lo calcula, vamos formulando las demás. Estos dos de aquí, ¿cuánto sería? Momento de inercia en Y de la figura 1, Y baricéntrico. 12.000 entero. Muy bien, más área 2, 360. ¿Y cuánto es el X1? 10. Positivo al cuadrado.
Bien, el otro, ¿cuánto es el momento de inercia de la figura 1 respecto al eje XY baricéntrico? 0, ¿no? Más área 1, 360, por X1, ¿cuánto es el X1? 10, y el Y1, menos 9. Entonces, fíjense que aquí la inercia va a dar negativo. Acuérdense de lo que les dije ayer. Estos dos de acá nunca pueden darme negativo. Este es el que puede valer positivo o negativo. Muy bien, veamos cuánto nos haría. ¿Por qué le decía que este nunca va a dar negativo? Fíjense que como esto está al cuadrado, no importa la distancia si sea positivo o negativo, siempre va a ser una distancia positiva. 38.880. Muy bien, 38.880 centímetros a la cuarta. El de abajo, 48.000. 48.000, ¿no? Centímetros a la cuarta. Y este de aquí sería menos negativo. ¿Cuánto sería esto? Menos 32.400 32.400 centímetros a la cuarta. centímetros a la cuarta. 36 por 9, 9,981. Sí, está bien, 32.400. Bien, ahora el de la figura 2. ¿Cuánto nos daba? Fíjense, es exactamente las mismas fórmulas de Stater. ¿Cuánto nos daba momento de inercia respecto al eje X baricéntrico de la figura 2? 184,89. Muy bien, como 89. Más área de la figura 2, ¿cuánto es? 52. ¿Y el Y de la figura 2? Menos 6,67. Muy bien, al cuadrado. Aquí abajo, inercia en Y baricéntrico de la figura 2. 488,22. Muy bien, área 2, 52. ¿Y el X2? 15,67. Muy bien, 15,67 al cuadrado. Y el último, este de acá, momento de inercia de la figura 2 respecto a sus ejes XY baricéntrico. Menos 150. Muy bien, menos 150.22 más área de la figura 2, 52. X2, 15,67 y Y2, menos 6,67. Muy bien, veamos cuánto nos dan las inercias. 2.498. ¿El primero? Sí, 2.498,31 31. centímetros a la cuarta. El segundo, 13.256,76. 13.256,36. 76. 76, muy bien. Centímetro a la cuarta. Y finalmente el tercero, este va a ser menos, ¿no? Menos 4.544. Menos 4.544,68 68. centímetros a la cuarta. Listo, ya ahora lo último que queda sería la suma de inercias. Ahora, suma de inercia es algo relativo, porque no siempre se suma. Van a ver en este ejemplo lo que ocurre. Pregunto, si hubiésemos querido hallar el área total de la figura, ¿qué hubiéramos tenido que hacer, según esta lógica? Correcto, hubiera sido el área del rectángulo 1 menos el área de la figura 2. De esta misma fórmula nos guiamos para decir esto. Inercia en X inercia en X de toda la figura sería la inercia en X de la figura 1 menos la inercia en X de la figura 2. Inercia respecto al eje Y de toda la figura sería momento de inercia de la figura 1 en Y menos momento de inercia de la figura 2 respecto de Y. Y finalmente, momento de inercia XY de toda la figura sería el momento de inercia de la figura 1 respecto a XY menos momento de inercia de la figura 2 respecto a XY. Entonces, fíjense que todas las fórmulas de inercia, a fin de cuentas, es como una variación, es como una variante de la fórmula para las áreas. Entonces, aquí va a ser momento de inercia en X de la figura 1, 38.880.
menos momento de inercia en X de la figura 2, 2498,31. El otro, momento de inercia en Y de la figura 1, eso es 48.000, menos momento de inercia de la figura 2 respecto de Y, 13.256,76. Y finalmente el último, ese nos dio menos 32.400, menos, este de acá es negativo, así que va a ser menos 4.544,68. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos habían dado las inercias XY y XY de esta figura de acá? ¿16.000? 36.000. Ah, perdón, 36.881. 36.381. Muy bien, 69 centímetros a la cuarta. Muy bien, el segundo, 34.743. 34.000. 743.24. Muy bien, punto 24. Y finalmente el tercero, Menos 27.855, menos 27.855, coma 32. perdón, 32 centímetros a la cuarta. Listo, entonces de esta forma calculamos las inercias. Fíjense que inercia no solamente se puede hacer para suma de áreas, sino también para restas. Ahora la pregunta, ¿por qué creen que dio negativo la inercia XY? Yo les voy a dar un truco cuándo va a darles negativo y cuándo les va a dar positivo. Todo está aquí, en esto de acá, cuando hablamos de los argumentos, cuando hablamos en la unidad número 1. Si tenemos un elemento que se encuentra aquí en el primer cuadrante, su coordenada X y Y, ¿cómo van a ser? ¿Positivas o negativas? Positivos. Positivo era, ¿no? Acá, segundo cuadrante, el X y el Y, ¿van a ser positivos o negativos? Negativo y positivo. Negativo el X, correcto, está yendo a la izquierda, y Y positivo porque va hacia arriba. El tercer cuadrante, ¿cómo es la cosa? Negativos. Negativo los dos, correcto, negativo, negativo. Y el cuarto cuadrante, en X positivo y en Y es negativo. Fíjense que en la fórmula de Steiner se multiplica X por Y. Pregunta, ¿cuánto me da si multiplico positivo por positivo? Positivo. Positivo. ¿Cuánto me da si multiplico positivo por negativo? Negativo. Negativo. ¿Cuánto me da negativo por negativo? Positivo. ¿Y cuánto me da positivo por negativo? Negativo. Entonces, fíjense en este detalle. Si ustedes tienen una figura que se encuentra en este cuadrante, les aseguro que su inercia XY va a dar positivo. Si se encuentra en el segundo cuadrante, ¿cómo varía su inercia? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿no? Si está en el tercer cuadrante, va a dar positivo o negativo. Positivo, ¿no? X por Y, negativo por negativo, positivo. Y acá, si está en el cuarto cuadrante, ¿cómo daría? Negativo, ¿no? Ahora, ¿en qué figura, en qué cuadrante está, fíjense, este rectángulo? En el cuarto, ¿no ven? Está en el cuarto, está aquí. Aquí es donde se está apoyando. Entonces, es por eso que su inercia XY dio negativo. ¿De acuerdo? Ese es un consejo que yo les puedo dar, ¿no? Más o menos para que se guíen cuándo les da positivo y cuándo les da negativo. Si me hubiera dado positivo, ahí ya sí me hubiera asustado, porque no es coherente, digamos, con la teoría.